Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a la Embajada de España por invitarnos a dar una presentación en este webinar. Muchos saludos a los participantes en España y tal vez, seguramente también algunos de América Latina. Yo soy Ria Usman y tengo esta presentación gracias también a las contribuciones de los colegas que estoy mencionando aquí. Voy a hablar de la agricultura circular, del concepto hacia la práctica. Entonces, cuando hablamos de la agricultura en Holanda, es siempre bueno mirar hacia el pasado y quiero empezar con ustedes desde la Segunda Guerra Mundial. En esta época de la Segunda Guerra Mundial se sufrió mucho hambre en Holanda y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este señor, Sicko Mansholt, fue nombrado ministro de la Agricultura y tuvo un rol muy importante y su misión principal que le fue dado al terminar la Segunda Guerra Mundial fue de suministrar los alimentos en Holanda para terminar con el hambre después de la Segunda Guerra Mundial. Él en este sentido ha sido muy exitoso, ha sido muy fuerte. Quedó ministro de Agricultura durante 6 gestiones, o sea, hasta 1956, y inició, por ejemplo, con un precio mínimo para la producción de alimentos y empezó también con un cierto proteccionismo, dando tarifas a las importaciones de otros productos. Y en 1958 él empezó como vicepresidente en la Comisión de la Unión Europea, donde tuvo una cartera muy fuerte en lo que es la agricultura. Y él fue quien empezó ahora en aquel tiempo con la política agrícola común, y luego hasta llegó a ser también presidente de la Comisión Europea. ¿Qué pasó en toda esta gestión? Bajo su gestión de él, sobre todo, se hizo un programa de intercambio de parcelas que dio oportunidad de trabajar mucho más gran escala. En su gestión también se empezó con la mecanización, lo que nos llevó a tener muchas menos empresas agrícolas que se ve aquí en la línea anaranjado. Desde 1950 tuvimos 400,000 granjas agrícolas, pero el año pasado, 2019, contamos con apenas 60,000 granjas agrícolas. La línea azul es el sector de la población activo en el sector agrícola, que también se ve que ha bajado tremendamente. Lo que ha cambiado también mucho es la cantidad de animales, o sea, se ha trabajado en parcelas mucho más grandes, pero también la cantidad y la especialización que sobre todo empujó este señor Sicko Mansholt fue la especialización de las fincas, por lo cual se ha crecido tremendamente los animales en Holanda. De las vacas se quedaron en lo mismo, pero se ve que los cerdos en 1950 solo eran 1.860.000. Ahora hemos llegado a los 12 millones de cerdos, al igual que, por ejemplo, las aves, que ha triplicado a ahora 93 millones de animales aves en Holanda. Cuando vemos la hectárea cultivada en Holanda, 2/3 partes de la superficie de Holanda es área agrícola, pero desde 1950 hemos bajado en la cantidad de hectáreas, 500,000 menos que en 1950. Se ha devuelto tierra a la naturaleza, pero sobre todo la expansión de áreas urbanas, de áreas industriales, infraestructura como carreteras, han llevado a que estamos ahora a esta cantidad de hectáreas cultivadas. Gracias a esta revolución verde, a la especialización de las empresas, como también a la importación de fertilizantes,
se ha podido llegar a una producción, se ha triplificado prácticamente, por ejemplo, la producción de trigo, a ahora 9.400 kilogramos por hectárea, y de la remolacha azucarera a 8.400, que creo que está un poco al igual que la producción en España. Desde esta producción, como ya dijo el embajador, hay mucha presión sobre el medio ambiente, sobre todo por los excrementos de la carga animal que tenemos aquí en Holanda. Hay una concientización mundial, global, sobre los efectos que tiene la agricultura sobre el medio ambiente, y esa presión nos llevó en Holanda a una reflexión en 2016 sobre la cual la ministra va a contar ahora un poco en este video. Por favor. De Nederlandse landbouw is wereldwijd bekend. Onze boeren, tuinders en vissers zorgen dagelijks voor ons voedsel van hoge kwaliteit. Er wordt geproduceerd tegen zo laag mogelijke kosten. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Klimaat, duurzaamheid, natuur. Ik heb de afgelopen periode veel gesproken met boeren, tuinders, vissers. En zij vroegen allemaal aan mij, geef ons richting. Hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Wat zijn de zaken waar we ons op moeten richten? Ik geloof dat de toekomst van de landbouw kringlooplandbouw is. Bij kringlooplandbouw gaat het niet om het produceren tegen zo laag mogelijke kosten, maar produceren met zo min mogelijk grondstoffen. En als de grondstoffen over zijn, dan heeft het waarde, dan gebruiken we ze weer. Kringlooplandbouw is ook goed voor de bodem. De bodem is de schatkamer van ons voedsel. En wat goed is voor de bodem, is ook goed voor de planten, de dieren die op die bodem leven. En daarmee brengen we landbouw en natuur ook meer in balans. Dit gaat niet alleen over onze boeren. Dit gaat ook over de consument. Over de waardering die wij hebben voor ons voedsel. En de waardering voor degenen die dat voedsel produceren. Maar ook over de prijs die we bereid zijn te betalen voor dat voedsel. Nederland is wereldwijd koploper in landbouw. En het is mijn ambitie dat we dat blijven, via kringlooplandbouw. Ik zie ernaar uit om daar samen aan te gaan werken. Esta fue entonces la señora ministra Carola Schouten, ministra de Agricultura, Naturaleza y Calidad de Alimentos. Y ella tuvo ese gran desafío de convertir nuestra visión sobre cómo queremos hacer la agricultura en Holanda. Siguiente, por favor. Entonces, la agricultura en Holanda y a nivel mundial estamos en esa tendencia de ir desde una economía lineal hacia una economía donde queremos cerrar los circuitos, hacia finalmente una economía circular completamente cerrado. Un buen ejemplo les traje esta mañana de mi cocina, es la naranja de España con color de Holanda, que antes siempre nos llegaba claro a Holanda como producto como naranja para sobre todo comer la carne adentro o sacar el jugo de adentro. Ahora 3 jóvenes emprendedores en Holanda han empezado una pequeña empresa, Peel Pioneer se llama, y estas naranjas en nuestros supermercados aquí en Holanda tienen actualmente estas máquinas donde puedes meter la naranja y donde saca el jugo y puedes llevar tu botella de jugo de naranja fresca. Estos supermercados están juntando ahora las cáscaras de la naranja en estos contenedores anaranjados y la empresa Peel Pioneers va con el camión y recoge todos esos contenedores de los supermercados para luego procesar la cáscara de la naranja en 2 productos. Uno es los aceites esenciales y 2 son es el alimento animal. De los aceites esenciales ellos sacan perfumes y producen productos de la limpieza y están investigando si todavía pueden sacarle pectinas y celulosis. Entonces, el concepto de la circularidad
empezó a concretarse en 2016 a partir de un artículo de la Universidad de Helsinki, donde hablaba sobre la transición hacia una economía circular tomando en cuenta el sistema alimentario. Y el enfoque principal en la agricultura circular es el flujo de los nutrientes. Como la ministra ya dijo, nuestra tierra es el tesoro, es donde empieza todo, es desde abajo, desde la tierra, donde están los nutrientes, ahí están los nutrientes y con estos nutrientes cultivamos plantas por medio de la fotosíntesis, produciendo así alimentos para el ser humano. Los restos de estas plantas que no son para alimento humano, lo damos de comer a los animales para luego servir igual como alimento humano al ser humano. Los excrementos, los nutrientes de los excrementos de los animales, volvemos a la tierra y luego así se va cerrando el círculo. Los 3 principios de la agricultura circular son los siguientes. 1, la biomasa vegetal en primer lugar está para el ser humano. Luego, los residuos de la producción de alimento humano vuelven al sistema alimentario. Y el tercer principio es el rol de los animales, que los animales convierten residuos nuevamente en alimento humano. Estos son los 3 principios básicos de la agricultura circular. Ahora, aquí en Wageningen tenemos una finca experimental en Los Polders, donde estamos y lo hemos definido un programa Granja del Futuro, donde estamos experimentando con diferentes elementos de la agroecología, combinándolo con tecnología de punta. Uno de los, en esta finca del futuro, 2 cosas son muy importantes. 1, el suelo, el tesoro, como dijo la ministra, y 2 es la diversidad de cultivo. Y la diversidad de cultivo logramos con cultivar en franjas, intercalar y combinar diferentes cultivos en una misma parcela tiene la ventaja que la opresión de las plagas y enfermedades es mucho menos y se puede mantener mucho mejor la biomasa en la planta y en el suelo. A veces como chiste también le dicen aquí cultivar pixel, porque si vas por un dron sobre las parcelas con mayor diversidad tienes mayores píxeles. Entonces el rol de la naturaleza y la biodiversidad en la agricultura circular es muy importante, por lo que puede oprimir las plagas y enfermedades. Luego lo que es la tecnología, aquí se ve un robot que se está utilizando en la granja del futuro porque se está experimentando con carriles fijos y ese carril es de 6 metros y con estos robots se pasa por los carriles para hacer trabajos livianos, como por ejemplo preparar la tierra para la siembra, el deshierve, fumigación muy precisa en lugares donde solamente hay un evento, donde hay una mala hierba o una plaga, y este roboti también puede fertilizar. Luego, cultivos intercalados, ¿produce lo mismo que monocultivos? Es la pregunta que nos viene al ver la anterior slide. Van Gu y otros investigadores de Wageningen investigaron en 2016 las ventajas de cultivos intercalados y en este caso fue trigo y maíz y sobre todo ellos investigaron y hicieron análisis del rendimiento de la parcela. Llegaron a concluir que se necesitan 1.3 hectáreas de los 2 cultivos en monocultivo para producir lo mismo que 1 hectárea intercalada. Entonces, cultivar intercalado ofrece oportunidades de producir alimentos en mucho menos superficie.
Y los desafíos que sí hay en cultivos intercalados es de resolver resolver la carga que tiene sobre mano de obra y sobre la maquinaria. Aquí estoy mostrando varios elementos en el círculo que contribuyen a la agricultura agroecológica y que son como botones que estamos tratando de precisar en la granja del futuro. Uno de ellos, y acabo de mencionar, es cultivar en franjas. Otro, por ejemplo, es abono verde, aplicar abono verde. Otro es la aplicación de agricultura de precisión. Y uno que es muy interesante para el área mediterránea es el de no laboreo, o sea, no arar la tierra. Especialmente se ha hecho, me parece que fue en Zaragoza y en otras partes en España, investigaciones con el no laboreo y ha mostrado que hay una mejor infiltración del agua, hay menos emisiones de oxígeno, de nitrógeno, y hay una mejor calidad física y biológica, o sea, de la vida dentro del suelo. Y sobre todo hay una mayor materia orgánica, lo que nos ayuda a mantener húmedo el suelo. Ahora, algunos ejemplos, aquí algo sobre la agricultura de invernadera en la economía circular. Aquí también se juntó Wageningen con el sector hortícola para diseñar con los productores hortícolas un invernadero del futuro. Lo llamamos Greenhouse 2030. Lo que se busca ahí es que la horticultura de invernadero circular es eficiente, limpio y conectado. Ahora, eficiente, yo creo que ya lo hemos logrado, lo reconocen los productores, tanto en España, tanto en España como en Holanda, somos ya muy eficientes en la producción de hortalizas en invernaderos. Ahora el desafío está en llegar a ser mucho más limpio y estar conectado con otros sectores para que los nutrientes que entran y los que salen sobre todo pueden servir en otros procesos de producción y los que entramos pueden llegar de otros procesos productivos. Aquí tengo un ejemplo de lo que fue su sueño que dibujaron entre la academia y el sector hortícola, el anillo en gris. Ahí todavía hay recursos que necesitamos quitar del invernadero 2030, que es, por ejemplo, la turba, que es una fuente fósil, los minerales y fertilizantes que estamos utilizando todavía, el petróleo, tanto para producir plástico como para otros recursos, y el gas, que sobre todo en Holanda se utiliza mucho para calentar los invernaderos. Y en el círculo verde vamos a abastecer con flujos limpios, ya de fuentes limpios, por ejemplo, el sustrato, nutrientes, plásticos, biobasados, etc. Y estos nuevos flujos que entran ya tienen que ser flujos de otras fuentes de producción. Por favor, Lucía. Entonces, en el Greenhouse 2030, en ese programa han definido 6 cuellas de botella en que se tiene que trabajar para una transición hacia la horticultura circular. Uno es el de desarrollar fertilizantes orgánicos. El segundo, reemplazar la turba como substrato, y se está ya pensando y trabajando en México, por ejemplo, con la fibra de coco como substrato. El dióxido de carbono lo tenemos que sacar de otras fuentes. Se está pensando en los establos de cerdos que emiten mucho dióxido de carbono. Se tiene que tratar con los plásticos que son de fuente petróleo
y sobre todo energía y agua. Para estos dos últimos, energía y agua, se ha empezado programas específicos. Para energía, toda la energía tiene que ser energía eléctrica de fuente solar o de geotérmico, y de agua se está en un programa especial estudiando cómo hacer circular lo más que se puede el agua en el invernadero. Perdón. Siguiente. Ahora, el rol del animal en la agricultura es mucho más diferente de lo que hemos visto que es ahora en Holanda. El animal en un sistema alimenticio circular es excelente actor para convertir residuos de la agricultura y llevarlo a la producción de alimentos para el ser humano. O sea, lo que el ser humano no puede o no quiere comer va a ir para comida al animal. Entonces, de esta manera producimos alimentos de alto valor de origen animal. Producimos estiércol, que nos sirve de nuevo para abonar la tierra, y producimos otros productos como cuero, pluma, etc. Tía, disculpa que te interrumpa, ¿me oyes? ¿Sí? Un minuto, cielo. Un minuto. Listo. Ya. Entonces, seguimos al siguiente slide. Cuando hablamos de los animales, 70% de todas las tierras agrícolas del mundo son para nuestro ganado, si bien para pastos o si bien para producir alimento ganado. 70% de todas las tierras agrícolas en el mundo se destina a eso. Eso es una gran parte. O sea, la producción de gases invernaderos es una gran parte de los gases invernaderos que son producidos por animales. Ahora, para el ser humano significa que tenemos que comer menos proteína animal, de origen proteína animal. Comer, y se ha estudiado esto en 2018, comer entre 9 y 23 gramos de proteína animal por día por persona, se aprovecha a un máximo los residuos agrícolas. Si empezamos a comer más, ya se tendría que empezar a cultivar granos, etcétera, para poder alimentar a estos animales. Luego, un ejemplo de una empresa holandesa que está no utilizando ninguna parcela y está dando de comer a sus animales con solamente residuos. Les doy aquí, no puedo entrar mucho, tal vez un detalle interesante, ellos no discriminan, ellos también crían los gallos, que normalmente los pollitos de un día son revisados, si son gallos ya lo gasifican. En esta granja ellos crían los gallos, lo engordan en 17 semanas y luego están vendiendo al supermercado Lidl. Y como último, un pequeño ejemplo piloto, un proyecto piloto que estamos haciendo en México. Por favor, si pueden mostrar aquí el video. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias. Climate change and resource scarcity require us to rethink our production methods. That's why, as a government of the Netherlands, we have a vision to support and promote a transition to circular agriculture. For this transition, we need to innovate through knowledge and research. And that's why we've developed a knowledge and innovation agenda together with the private sector and academia. The Algae Linkages project in Mexico is a perfect example of a research project where such knowledge is created. We aimed to remove nutrients from greenhouse rainwater and, at the same time, produce valuable biomass. This leads to cleaner rainwater and algal biomass. El beneficio que buscábamos era el poder disminuir el contenido de sales en nuestra agua de reciclaje. Después de estos 4 años, lo que hemos tenido como resultado fue que los niveles de sales que tenemos en el agua de reciclaje después de la producción
de microalgas son más bajos de lo que permite la norma. Hemos obtenido muy buenos resultados académicos. Hemos obtenido tesis de doctorado, tesis de maestría, publicaciones internacionales, y nuestra función dentro del proyecto era aportar tanto el capital humano que se dedicaba a resolver los pequeños problemas que fueran surgiendo de la misma investigación. En este caso, pues hubo una relación muy directa con United Farms y con Finca, porque aquí es donde instalamos la planta piloto de la universidad. Pero pues, al final logramos la producción de lo que queríamos, que era biomasa de una microalga que pudiera crecer en el agua de la empresa, ¿no? Al principio iniciamos con microalgas que se tenían en la universidad que no crecieron. Entonces fue encontrar primero esa microalga, ya que creció en el agua del invernadero, pues ahora fue producirle suficiente cantidad para mandar la biomasa a Holanda y que se pudiera dar en la dieta de los pollos, en este caso de las gallinas ponedoras. During our trial, we fed different levels of the microalgae to small groups of laying hens. The microalgae were untreated, unprocessed, and they were mixed into the diets. Our study showed that the microalgae did not negatively nor positively influence the digestibility of the diet, making it comparable to normal diets. Furthermore, we saw an increase in the rate of lay, resulting in more eggs. We saw an increase in the feed intake of the birds, giving them more nutrients and energy. And we saw an increase in the omega-3 fatty acids in the eggs. And interestingly, we saw how the more microalgae, the more omega-3 fatty acid contents we saw in the eggs.